Buenos días a todos, Dios les bendiga hoy. Es un gozo y un privilegio y un placer de nuevo estar juntos hoy, reunidos como la iglesia de Dios para adorar el nombre de Dios. Si no me conocen, mi nombre es Luis y tengo el privilegio de servir como uno de los pastores aquí en la iglesia Christ Fellowship. Y ahora ha llegado el momento donde nosotros abrimos la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios. Y estamos continuando hoy en nuestra serie en la primera carta de Pablo a los Corintios. Hemos venido viendo verso a verso, capítulo a capítulo, y hoy vamos al capítulo 11, si pueden abrir sus Biblias ahí. Capítulo 11 de Primera de Corintios, y vamos a estar viendo los versos 17 al 34. Primera de Corintios 11, a partir del verso 17, hoy veremos hasta el final del capítulo. Oramos. Señor, te damos gracias de nuevo por tu gracia y tu misericordia. Te damos, Señor, gracias porque si no fuera por tu gracia y por tu amor, no tendríamos lugar a donde ir. No hay donde escaparse de una condenación eterna a pecadores sin Cristo. Pero te damos gracias, Dios, hoy que en Cristo hay esperanza de que pecadores como nosotros pueden encontrar refugio, pueden ser perdonados, pueden ser limpiados, pueden ser lavados y pueden ser aceptados como parte de su familia. Y te damos gracias, Señor, que tú nos das también el privilegio de poder abrir tu palabra y hacerlo con libertad. Y te pedimos hoy, Señor, que tú nos hables de manera clara, que nos confrontes y nos confortes, de modo que nos parezcamos más a ti mientras obedecemos y seguimos tu palabra. Quita toda distracción de medio de nuestro, Señor. Que yo no sea una distracción para nadie aquí, sino que tú, solamente tú, hables en este momento. Te escuchamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Todos ustedes conocen eso del día a día. Me levanto, voy a la escuela o al trabajo, manejamos, tomamos el tráfico del día, hacemos ejercicio si algunos lo hacen, volvemos a casa, nos dormimos y al otro día reiniciamos otra vez la misma serie de cosas y muchas veces las rutinas que tenemos que seguir cada día. Pareciera a veces que vamos como en piloto automático, en una vida que avanza más rápido que un carro de Fórmula 1, si saben lo que es eso. Y en medio de ese movimiento constante, lo importante de nuestras vidas, o lo importante en nuestras vidas, no parece tan claro porque lo urgente ha acaparado nuestra atención. Y fue en medio de esa rutina que yo estaba esta semana pasada, mientras estaba en el medio del día, miré hacia afuera en medio de la mañana, cuando vi a un pajarito azul, todavía lo recuerdo como en ese momento, que se estaba bañando completamente en el agua del estanque. Era algo como que me dejó así, como yo no había visto esto nunca. Un pajarito metiendo todas sus alas, todo su cuerpo en el agua, disfrutando ese momento. Yo no sé dónde ese pajarito pasó el invierno, si fue aquí en la costa o si fue en Costa Rica. Pero él llegó, estaba en un lugar seguro y Dios cuidó aún lo más pequeño de su creación. Yo dije, esto es maravilloso. A través de ese pajarito azul que yo vi, en el medio de mi rutina diaria, Dios me recordó lo importante. Él me recordó, yo soy Dios, yo estoy en control. Mira las aves del cielo, mira cómo yo las cuido. Y en ese momento medité, recuerda, la obra de Dios en tu vida es más importante de lo que tú quieres muchas veces admitir. Así como yo necesitaba ser recordado, como fui recordado por un hecho que pareciera insignificante y normal, el texto de hoy nos lleva a detenernos de esa misma forma, a recordar la importancia que tiene nuestra vida como iglesia. ¿Quién es el centro de la iglesia? ¿Y por qué es tan peligroso cuando olvidamos
lo importante, cuando olvidamos lo que es esencial, cuando olvidamos las cosas que nos unen. Los corintios se estaban reuniendo como iglesia, pero lo hacían de manera incorrecta. Y Pablo va a tomar el tiempo para recordarles mientras meditamos en este pasaje de la Cena del Señor, a recordarles a ellos y a nosotros hoy lo importante. Los verdaderos creyentes viven para Cristo y lo hacen juntos. Nuestra unión con Cristo nos recuerda entonces que la iglesia debe vivir en unidad. Y va a haber tres cosas que haremos mientras vemos este pasaje de hoy. Vamos a verlo en tres partes: el problema, el recordatorio y la advertencia. El problema, tendemos a olvidar lo importante. El recordatorio, la obra de Cristo al favor de nosotros como iglesia es más importante. Y la advertencia, examinemos nuestros corazones y nuestras relaciones. El problema, el recordatorio y la advertencia. Espero que eso ayude a recordar mientras vamos navegando a través de estos versos. Pablo continúa esta carta y como vemos semana tras semana, tiene muchos dones esta iglesia, muchos privilegios que Dios les ha regalado, pero también muchos problemas que muestran lo complejo que es el corazón humano. Yo creo que esta carta, no sé si les ha pasado mientras vamos leyendo y meditando, es un reflejo de lo complicado que somos los seres humanos, tanto en lo individual como en lo relacional, y de cómo todo esto afecta la forma en que vivimos como el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Dios. Es difícil de admitir, mis hermanos y hermanas, pero me ha pasado ya. Yo digo, ¿cuánto yo me parezco a los corintios en algunas cosas? ¿Cuánto nos parecemos a los corintios y cuántos necesitamos a Dios? Miren lo que dice el verso 17 del capítulo 11. Pablo les está hablando aquí y les dice: pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Nuestro texto de hoy comienza con el apóstol Pablo a la distancia escribiéndole esta carta a esta iglesia en un lugar en el que se pasó 1 año y medio. Él le dice: miren, en lo que les voy a decir ahora no puedo elogiarlos. Es como cuando de recursos humanos te envían la carta y te dicen: tenemos que hablar. Hay una noticia mala que viene aquí. Hay una razón por la cual él dice esas palabras introductorias tan fuertes en esta sección, que me imagino cuando ellos están leyendo esta carta en público como iglesia los ponía en expectativa. Ya él me ha hablado un poco de la libertad que experimentamos en Cristo y cómo se vive con responsabilidad y con propósito. Ya él ha comenzado a decir el tema acerca de cómo se debe glorificar a Dios en medio de nuestras reuniones, incluso en la forma en que el hombre y la mujer se distinguían por su sexo, pero también en la forma en que adoraban a Dios en medio de la cultura en que estaban. Entonces, él ha entrado de lleno ahora en cómo se vive como creyente en la reunión que tenemos como iglesia de Cristo. Y él les procede a explicar la razón del por qué no los alaba. Cuando se reúnen, lo están haciendo para mal y no para bien. Para Pablo era imposible elogiar a una congregación que no apreciaba el privilegio que implicaba reunirse como la iglesia de Dios. Los reportes que recibía, si se recuerdan desde el capítulo 1, él había recibido reportes de divisiones. De acuerdo con el verso 18, el reporte que él recibía era que no estaban haciéndolo bien, estaban divididos. Y lo que pasaba cuando ellos se reunían no se reflejaba cuán unidos estaban, sino cuán lejos estaban los unos de los otros. Era una situación grave y por eso Pablo le dice una y otra vez en estos versos: no puedo alabar la forma en que ustedes se están conduciendo en sus reuniones como iglesia. Entonces, ¿qué es lo malo? Verso 18. Hay divisiones entre ustedes.
Y dice Pablo, bueno, de una forma medio sarcástica, en parte lo creo, porque ya me lo han dicho varias personas, los de Cloé me dijeron que ustedes se dividen si soy de Pablo o soy de Apolos, y ahora la gente que los mira me dice que ustedes están también divididos en la forma en que se conducen en la reunión que debe reflejar la unidad del pueblo de Dios. Hay divisiones entre ustedes, hay bandos, hay facciones. Dice el verso 20, lo procede a explicar un poco más. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es a comer la cena del Señor. Como si él le dijera, es como ya si el propósito se ha perdido. Verso 21, porque al comer, miren la situación que pasaba, cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. ¿Cómo se veía todo esto cuando se reúnen? Dice, lo repite varias veces en estos versos, cuando se reúnen ya no lo están haciendo con la motivación correcta, ya no es para comer la cena del Señor, ya no se comportan de una manera que honra al Señor, ni en la cual Él es el centro de esa reunión. Al comer no se esperan los unos de los otros, cada uno hace lo suyo sin considerar al otro. Es como si les dijera, las reuniones de ustedes no son verdaderamente reuniones, porque están dejando de un lado lo importante. Glorificar a Dios y servir a otros que ahora son sus hermanos en Cristo. Entonces, si nos ubicamos un poco en el primer siglo en Corinto, la iglesia se reunía en casas. La iglesia ha comenzado a reunirse ahora el día domingo, el día de la resurrección. Pero vivían también en culturas donde todavía se trabajaba el domingo y había personas de diferentes estratos sociales que formaban parte de esta congregación. Se reunían en casas quizás de esos miembros un poco más pudientes. La gente traía comida, celebraban juntos cada semana, le llamaban la fiesta Ágape, la fiesta del amor, donde los hermanos y hermanas, además de conmemorar la cena del Señor, también tenían un banquete donde comían juntos, como hacemos aquí cada 2 meses. Y también en Hechos 2 dice que la iglesia, la primera iglesia, comían juntos, partían el pan y recibían la enseñanza de los apóstoles. Pero estos nuevos hermanos, como ya dije, tenían diferencias marcadas. Y una de ellas era esa división económica que había de acuerdo a los ingresos que los diferentes miembros percibían. Parecía que llegaban primero aquellos que eran más ricos, acababan su día de trabajo más temprano, o quizá eran dueños de negocios, abrían sus casas, llevaban el filete, el ribeye y todos los mejores cortes de carne, llevaban su botella de vino. Y los hermanos que todavía estaban trabajando durante el día, que no podían tener ese privilegio, no habían llegado bien cuando ya los hermanos que eran un poco más pudientes y ricos se habían comido toda la comida y estaban borrachos. ¿Entienden la idea? La fiesta del amor se convirtió en una distracción de la cena del Señor. Era la cena no del Señor, sino en la que el más poderoso demostraba su poder. Lo que supuestamente era una cena para compartir juntos y luego conmemorar la cena del Señor se convirtió en un lugar dividido, donde algunos estaban súper llenos y otros estaban con hambre. Y él hace una pregunta en el verso 22, que es la pregunta que lleva a meditar en todo esto a ellos y a nosotros hoy. Cuando ustedes hacen esto, ¿no se dan cuenta que ustedes desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a otros? Wow. ¿Desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a otros? Cuando actuamos de esa forma con nuestros hermanos en las reuniones, Pablo les decía, están despreciando la iglesia de Dios que fue comprada por un precio. Están despreciando la gloriosa realidad que implica que aquellos que han sido salvos por gracia ahora son un nuevo pueblo que adora junto al Señor, pero ustedes están dejando que situaciones de sus vidas, reflejos de la cultura en que estén empañando la verdadera razón de la reunión de la iglesia de Dios. La forma en que demostramos nuestra unión con Cristo en nuestras reuniones refleja realmente la calidad de nuestro aprecio por la iglesia
y por nuestros hermanos y hermanas. El gran problema que sucedía en el primer siglo es el mismo que sigue sucediendo hoy en el siglo XXI en nuestras iglesias locales. Existe el peligro de que nuestra reunión como iglesia sea una extensión de mi individualidad y no un sacrificio de amor para vivir juntos bajo la autoridad de Dios. A veces se convierte en una extensión de mi vida individual y de mi posición en la sociedad en la que estoy con todo lo que conlleva. Hago lo que quiero, con quien quiero, cuando quiero y de la forma que quiero. Si ustedes están haciendo una receta un día que lleva mucho ajo, ponerle ajo, o sea, eche de chimichurri, por ejemplo, lo están haciendo y le ponen mucho ajo, ¿a qué va a saber al final esa receta? A ajo. Pero esta receta, cuando la iglesia se convierte, las reuniones de la iglesia se convierten en este elemento, lo que yo quiero, como el elemento primordial que está en esa receta, va a dejar un sabor específico. Mis deseos y mi posición son más importantes que los de mis hermanos. Imagínense esto en el primer siglo, como Pablo les hablaba, cuando incluso en esas casas había lugares específicos donde la gente de una clase social más alta tenía un salón aparte donde podían reclinarse, un salón VIP, vamos a decir, donde podían hacer todas estas cosas para seguir cumpliendo su deseo, pero mientras tanto la iglesia estaba dividida, porque en esa receta lo que yo quiero era más importante que lo que Dios quiere. Y esto produce entonces, en el siglo I y en el XXI, congregaciones en las que la verdad de Cristo puede ser dicha con nuestros labios, pero no ha transformado corazones que ahora están dispuestos a ver nuestras reuniones como iglesia como una representación estruendosa y ruidosa y maravillosa en esta tierra de lo que significa que ahora vivimos unidos al Dios que nos ha salvado. En Hebreos 10, el autor de la carta decía: consideremos pues cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. La reunión de la iglesia tiene que reflejar esta actitud. Consideremos cómo estimularnos los unos a los otros en amor y a las buenas obras que van a salir a partir de ese amor. No sé si a ustedes les pasa principalmente en alguna época del año que cuando prenden el carro en la mañana el vidrio está completamente empañado y hay que prenderlo por un rato. Si tiene un carro un poco más moderno, toca un botón, y si no, lo tiene que limpiar uno mismo, ¿verdad? Como los que tenemos carros un poco más viejos. Pero yo pensaba en eso y pensaba que cuando este tipo de cosas ocurren dentro de la reunión de la iglesia, es como si estamos empañando el vidrio a través del cual todo el mundo está mirándonos desde afuera hacia adentro. Es como si ya no estamos reflejando la obra de Dios, como si ya no estamos reflejando las cosas que Dios quiere que hagamos. Ya no estamos reflejando la misión que Dios nos entregó en este mundo. No se preocupen por los slides que se me adelantaron un poco a donde yo voy, pero llegaremos ahí. Pero te pregunto hoy, ¿de qué forma tus acciones personales están empañando la gloria de Dios en medio de la congregación en la que asistes? ¿De qué forma mis acciones individuales están empañando la gloria de Dios de ser reflejada y manifestada a través de mi congregación local? Pueden ser acciones pequeñas e individuales. Falta de interés en ceder, o falta de interés en perdonar, falta de interés en amar al otro, o puede ser también visto como protección de mis preferencias. ¿Entienden? Hoy quizá el contexto no es que el rico come antes que el pobre dentro de la iglesia. Hoy puede ser que yo estoy poniendo mis preferencias y le estoy protegiendo a un nivel donde ahora actúo con cinismo y sentido de superioridad moral, o con agenda oculta o con hipocresía con los mismos hermanos con quien estoy sentado al lado en el día de hoy. Y eso termina una gran causa de desenfoque
y división a nivel corporativo. Pero el problema está en que hemos olvidado lo importante. Hemos olvidado lo importante. Pero no se queda solo en el problema. Miren a partir del verso 23 lo que Pablo va a hacer ahora. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, escuchen bien y lean bien, miren con sus ojos, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Verso 25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Gloriosa Escritura. Pablo pasa ahora de mirar el problema a considerar el recordatorio que al mismo tiempo es la solución a este problema que han estado enfrentando los corintios y que podemos enfrentar hoy. Ante esta situación de división por clases sociales, recuerden la razón de la unidad que nosotros hoy experimentamos si estamos en Cristo como la iglesia de Dios. Cristo fue entregado por nosotros. Y por eso como iglesia celebramos, y lo vamos a hacer en un ratito hoy, la cena del Señor. Lo hacemos porque Cristo, el Dios hecho hombre, fue entregado por nosotros, pecadores que no tenían ninguna posibilidad de ser hechos parte de la familia de Dios. Él les dice que está transmitiendo palabras mismas que el Señor Jesús dijo antes cuando iba a ser entregado en esa noche. Él les habló a los discípulos en esa noche, como leímos hace un rato, y es una de las ordenanzas que hoy tenemos como la iglesia de Cristo junto con el bautismo, donde reflejamos externamente la obra interna que Dios ha hecho en nuestros corazones. Por el bautismo entramos a ser parte de este cuerpo de Cristo. En la cena del Señor celebramos que todos juntos somos hoy el pueblo de Dios y Él es el único Señor. Jesús decía, este pan es mi cuerpo. Jesús decía, esta copa es mi sangre. Y esos términos han traído mucha discusión teológica por siglos acerca de lo que quería decir el Señor Jesús cuando dijo mi cuerpo y mi sangre. En la tradición católica romana se entiende que ocurre un milagro cuando esos elementos se toman y los elementos se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. No compartimos esa visión en el sentido de que no vamos a estar, el sacrificio de Cristo, dice la palabra, fue una vez y para siempre. No estamos literalmente sacrificando a Cristo cada vez que tomamos la cena del Señor. Pero lo que sí estamos haciendo es, con estos elementos y símbolos visibles, estamos conmemorando y recordando la obra que Cristo ha hecho a través de su cuerpo quebrado por nuestros pecados y su sangre derramada a nuestro favor. Estamos entonces, no en un sentido de un ritual vacío que repetimos y repetimos y repetimos, sino en un recordatorio que tiene implicaciones espirituales grandes para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Recordamos que Cristo fue entregado por nosotros. Por la obra de Dios en su gracia y misericordia, por este sacrificio, podemos estar unidos a Cristo. Estamos escondidos en Él. Y ahora podemos entender que esta unidad hoy la podemos mantener porque fue manufacturada en la cruz y escrita con tinta de sangre sobre corazones pecaminosos y condenados. Recuerda esto, Cristo fue entregado por nosotros y eso te incluye a ti también hoy. Iglesia, qué maravilloso privilegio tenemos hoy de poder reunirnos. Pero qué mayor privilegio aún saber
que cada vez que celebramos la cena del Señor estamos considerando y meditando en el hecho más trascendente que podemos imaginar. A través de Cristo, tú y yo, si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él, podemos ser salvos para siempre del pecado, salvos de la condenación eterna. Cristo fue entregado por nosotros. ¿Se requería un sacrificio perfecto? Él fue el único que lo pudo hacer. ¿Se requería un sacrificio que fuera suficiente? Él es Dios. No hay que repetirlo. Es por eso que cada vez que estamos tomando estos elementos, hacemos varias cosas. Primero, recordamos. Ahora sí va el slide. Recordamos. Cuando dice, lo hacemos en memoria de mí. Lo hacemos en memoria de aquel que nos salvó. Recordamos también que fue por nosotros. Fue hecho por Dios, pero fue hecho por nosotros. Este sufrimiento tan inmenso que requirió la muerte del Hijo de Dios se hace necesario debido al pecado, a esta rebelión, desafío y oposición al Creador que cada uno de nosotros comete y que implica un rechazo a todo lo que son sus decretos y sus mandatos. Pero aún más profundo, ese pecado es el reflejo de un corazón idólatra y autosuficiente. Entonces, recordamos que lo hacemos en memoria de aquel que nos salvó de esa vida de pecado. Implica entonces que esta es una cena para creyentes. Pero también proclamamos, cuando dice cada vez, proclamamos que su muerte en la cruz nos da libertad eterna. Hubo uno que tomó nuestro lugar. Hubo uno que sufrió mucho más que nosotros. Hubo uno que aun cuando merecíamos castigo, tomó nuestro lugar de castigo. ¿Saben que proclamamos que por la obra de uno, hoy los muchos que ponemos nuestra fe en Él, podemos ser uno en Él? Uno para que muchos sean uno en Él. Es por eso que la cena la celebramos como iglesia, no la celebramos en grupitos pequeños, separados en lugares diferentes. Porque esto es una actividad que se hace como parte de la conmemoración del pueblo de Dios reunido, diciéndole al Señor, somos uno en ti. En 1 Corintios 10:17, Pablo le decía, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. No solo recordamos y proclamamos cada vez que lo hacemos, sino que anticipamos hasta que Él venga. ¿Se fijan que lo decía así el pasaje? Al mismo tiempo que celebramos y recordamos, sabemos que Él ha resucitado y que un día regresará y que en un momento estaremos para siempre en un banquete celestial y eterno, comiendo con nuestro Señor y ahora mirándolo cara a cara y diciendo, esta fiesta es la verdadera fiesta ágape del amor incondicional que he experimentado por la obra de Cristo. Ya entendemos lo importante ahora. El problema era que olvidamos lo importante. El recordatorio es que Cristo y su obra es más importante y te va a reenfocar tu vida de la forma correcta. Yo todavía recuerdo cuando estaba en la escuela y nos llevaron de viaje a ver una fábrica que empacaban los jugos de naranja. Jugo de naranja que vienen en el cartón y todo eso. Nunca se me olvida ese viaje porque todos los muchachos comenzaron a tomar los jugos directo de la máquina, no esperaron el final y tuvimos problemas frente al director, el curso completo ese día. No lo olvido por eso, pero tampoco lo olvido porque ya yo nunca vi, después de eso yo nunca veía el jugo de la misma forma porque yo vi todo el proceso. Ese jugo que estaba ahí, que yo tomaba en el supermercado, yo entendía, wow, para llegar aquí tuvo una naranja que sembrarse allá en la zona norte de la isla. Tuvieron que traerla en un camión, tuvieron que lavarla, exprimirla, pasarla por otra máquina, después otra máquina empacaba. Ya nada era igual. De esa misma forma tenemos que recordar la razón por la que somos iglesia. Y es lo que hacemos en la Cena del Señor. Recordamos todo ese proceso sacrificial de amor, de sangre, de dolor, pero que hoy nos da esperanza y podemos tomar el jugo directo en el supermercado y podemos tomar esa cruz y aferrarnos a ella y encontrar esperanza. ¿Tienes tú esperanza hoy?
o todavía eres un pecador que no ha entendido la grandeza de lo que Cristo ha hecho. Iglesia, ya entendemos por qué Él les repetía varias veces, yo no los puedo elogiar, no los puedo alabar, porque una imagen tan gloriosa y una verdad tan espectacular y un Salvador tan glorioso, ustedes lo están convirtiendo en una fiesta de clases sociales y en una fiesta donde se están dividiendo y emborrachando. Congregarme como iglesia no es una actividad más de mi rutina, es una prioridad. Y lo hago con un deseo que demuestra a quién sirvo verticalmente y con quienes Dios me ha dado el privilegio de hacerlo y a quienes también sirvo con la forma en que me conduzco. Mira a tu alrededor hoy. Esos son tus compañeros de batalla. Esos son tus hermanos y tus hermanas. Y la cena del Señor nos lleva a mirar alrededor también. Esos son tus compañeros y conciudadanos de un reino eterno y glorioso. Pero todo esto es si estamos en Cristo. Y en la última parte del pasaje pasamos del problema al recordatorio y ahora viene una advertencia. Verso 27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Se complicó la cosa. Verso 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y terminaba en los últimos dos versos. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Yo me lo imagino a Pablo diciendo así, espérense. ¿Ya entendieron? Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Hay cosas que no sabemos que seguían pasando en la iglesia, que Pablo dijo, cuando yo llegue en persona, seguimos hablando. Cuando una conversación termina así, yo me quedaría un poco preocupado. Cuando yo llegue, seguimos hablando. Pero ya en el verso 19, Pablo había dicho que estos bandos y estas divisiones iban a reflejar realmente quiénes eran los verdaderamente aprobados por Dios. Una iglesia que se reunía dividida, olvidando lo importante, y que ahora se le ha recordado lo importante, él le pregunta, o los lleva a considerar, ¿estamos tomando la cena de forma indigna al actuar de esa forma divisiva? Y esa era la situación. Había personas en medio de esta situación que estaban tomando la cena del Señor de una forma no digna. Y tú dirás, ¿pero qué es eso? En ocasiones, y quizás yo crecí oyéndolo de esa forma, podemos tener la visión errónea de que la parte de sentirnos dignos o indignos al momento de venir a la cena del Señor depende cómo yo actué como creyente esa semana. No me crucé en ningún semáforo rojo, no le hablé mal a mi esposa, me porté súper bien, entonces soy digno de tomar la cena del Señor. O en el sentido contrario, tuve una semana en la que mi comportamiento no estuvo a la altura de mis estándares, a la altura de lo que yo espero que de alguien que merece la gracia de Dios, entonces no soy digno de tomarlo. Esto es una forma errónea de hacer ver la participación mía en la cena del Señor como basada en mi desempeño para saber si puedo ser parte del pueblo de Dios. Al decir que es de forma indigna, como hemos estado viendo en el contexto aquí, pareciera referirse a esa actitud divisiva que estaban siguiendo, de que decían ser hermanos, decían que estaban teniendo la cena del Señor, pero no se estaban considerando el uno al otro. No estaban considerando la forma sacrificial en que el mismo modelo de la cena del Señor nos enseña que Cristo hizo por nosotros y que debe regir las relaciones dentro del cuerpo de Cristo. Sí hay un aspecto en que venimos a la cena del Señor, no definiendo yo si soy digno o indigno, pero sí lo hago examinándome a mí mismo en arrepentimiento delante del Señor,
Cuando considero la cruz, cuando considero la copa, el cuerpo dado por mí, Cristo entregado por mí, entonces naturalmente yo vengo a examinar mi corazón, pero no desde la posición donde yo determino si soy digno o indigno, pero también estoy considerando, como dice el verso 29, el cuerpo del Señor, refiriéndose también a mis hermanos y hermanas. Como ya dije, un aspecto vertical mientras estoy tomando la cena, pero un aspecto horizontal en el que había hermanos divididos, que Pablo decía, ya no es la cena del Señor, porque no están considerando si he ofendido o he sido ofendido por otros. La cena del Señor incluso es un buen momento para mirar hacia el lado y hacia afuera y hacia adelante y hacia atrás y tomar acciones, acercarme a un hermano si he sido herido, ofendido o si yo he ofendido al otro y pedir perdón. Los creyentes nos examinamos al confesar nuestros pecados, al entender la obra de Cristo, pero también procuramos la reconciliación y el perdón entre hermanos. Ese aspecto horizontal de la relación que tenemos como el pueblo de Dios. Es que cuando venimos a la cena del Señor, ¿saben qué estamos diciendo? El Señor decía, este es el nuevo pacto. Esa cena Él la celebró en la Pascua. Algo que implicaba, él decía ahora, ya todo lo que hemos celebrado hasta ahora de panes sin levadura, Él decía, yo soy el pan. Todo lo que hemos celebrado de la sangre que se ponía en los postes y todo eso, la sangre mía es la que ustedes van a ver que va a librarlos para siempre. Ese nuevo pacto, ¿saben lo que dice? Yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Entonces cuando venimos a la cena del Señor, si venimos como el pueblo de Dios, consideramos también este aspecto relacional unos con otros. Y él hablaba aquí de consecuencias que ocurrían cuando nada de esto se tomaba en cuenta. Él decía, son culpables del cuerpo y de la sangre del Señor, acumulan juicio, incluso se veía la disciplina del Señor físicamente, donde había débiles y enfermos, y algunos han muerto. No me hagan una teología completa de estos versos para aplicarla de cualquier forma, pero aquí es claro que el Señor disciplina como Él quiere y cuando Él quiere, como Hechos 5 en el caso de Ananías y Zafira. La cena del Señor no es para personas perfectas, pero advertencia, sí es para creyentes que han puesto su fe en Cristo y son verdaderamente parte de la familia de Dios. Así que lo que estamos considerando hoy es si con nuestras acciones dentro del cuerpo de Cristo estamos por medio de abusos y divisiones, quitando la grandeza de lo que implica reunirnos y conmemorar la cena del Señor. Finalmente te pregunto, ¿de qué forma estoy dejando que mis circunstancias, preferencias y deseos personales afecten la unidad del cuerpo de Cristo? Si estoy unido con Cristo, ¿estoy apreciando la grandeza de su sacrificio por mí? Es tiempo de examinar nuestras motivaciones y acciones a la luz de lo que Cristo ya ha hecho. ¿Se recuerdan que les dije que esta semana vi ese pajarito allá afuera? Y dije, mira las aves del cielo. ¿Verdad? El Señor decía eso en Mateo 6, mira las aves del cielo. ¿Saben qué pasa cuando la iglesia está reunida tomando la cena del Señor? Es como si el Señor dice, mira mi pueblo. Mira mi pueblo que yo hice uno a través de mi sangre y de mi cuerpo. Mundo, miren a mi iglesia, donde los miembros aman a Dios, confiesan sus pecados delante de Él, se examinan, pero no viven vidas individuales, la viven junto con otros, donde también perdonan, aman y cuidan. Cristo entregó todo en la cruz, para que lo que antes vivíamos separados y sin nada, ahora tengamos todo y vivimos en unidad. Yo soy su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Eres parte tú del pueblo de Dios hoy? Pues considera lo importante, considera la obra de Cristo como más importante y examina tus motivaciones y tus relaciones con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias, Señor, porque es viva, porque es eficaz, porque es cortante, porque nos lleva a meditar en áreas de nuestras vidas que quizás no hemos considerado, pero al mismo tiempo nos enseña la grandeza de tu iglesia reunida, Señor. Que incluso cuando meditemos en un pasaje como este, nunca más veamos la reunión de la iglesia como algo a lo que voy cuando me siento bien, sino
que lo veamos con una urgencia tan grande de que este es mi pueblo, este es el pueblo de Dios al que Dios me ha permitido ser parte y no quiero pasar ningún momento fuera de lo que significa celebrar junto a ellos la grandeza de la obra de Cristo. Ayúdanos, Señor, a meditar, incluso mientras tomamos la cena en este momento, para celebrar, anticipar y proclamar la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es uno de esos días donde vamos a practicar el sermón inmediatamente. Y vamos a tener hoy la cena del Señor. Como ya hemos dicho, los muchos somos uno en Él y lo conmemoramos